Está bien. Bienvenidos a la serie Quick Media Come Follow Me. Estamos cubriendo las secciones 109 y 110. Procederemos a leer las escrituras. Te invito a que observes. Si estás en video, acerca del resumen aquí. Esta es la sección 109, que dice que es según la declaración escrita del profeta. Esta oración fue revelada a él. Es un detalle importante del contexto. Al ver lo que se revela aquí, porque no es solo una oración que surge de abajo hacia arriba, ¿verdad? Esto es lo que se le dio para que orara. Así que tenlo en cuenta mientras revisamos estos versículos. En esta parte. Un par de cosas aquí. Hablamos sobre los títulos de Dios a veces. Se nos dará una pista aquí sobre de qué estamos hablando por el primer título que se da aquí del Señor. Dice en el versículo 1, Gracias sea a tu nombre, oh Señor Dios de Israel. Y se trata de la idea de un pastor. En hebreo, eso sería probablemente Jehová El o Jehová Elohim. Esto es Él, la imagen del pastor sobre el rebaño de Israel. Y se basa en una relación de pacto. Así que realmente habla sobre el concepto de pacto. Israel es el pueblo del Señor. ¿Por qué es el pueblo del Señor? Hay un pacto que está allí, y lo vemos en la siguiente parte del verso que dice, es Él quien mantiene el pacto y muestra misericordia a tus siervos. Vamos a llegar a eso en un momento, que caminan bien ante ti. Así que esta es una relación de pacto, y este título se usa para eso. También es el verso 1 aquí. Y generalmente miras los primeros versos para obtener contexto sobre de qué tratará la sección. ¿De qué se trata la revelación? Así que tenemos el título de Oh Señor Dios de Israel, el pastor de su manada, el concepto de una relación de pacto. Y después tenemos los siervos. Y esto vuelve a la idea que hemos tratado varias veces aquí en el podcast sobre el concepto de la luz, que se mueve del sol, por ejemplo, a la luna, a las estrellas y a la tierra. Son los siervos que son, también como el siervo que sufre, que es Cristo. También se convierten en siervos que sufren. Y también se vuelven salvadores, como vimos la semana pasada. Así que, eso es, parte del camino del pacto, ¿verdad? Son los siervos que caminan rectamente ante los que están en el camino del pacto. ¿Ok? Ahora, en el verso 5, vamos a ver algunos de estos versos. Dice, porque lo sabes, que hemos hecho este trabajo con mucha tribulación y de nuestra falta de recursos. Hemos dado de lo que tenemos para construir una casa a tu nombre, ¿no? Esta revelación es sobre, si no lo mencioné antes, la dedicación del templo de Kirtland. Ten presente que esto fue dado a Joseph Smith. Así que esto es el Señor reconociendo el sacrificio de los santos para construir esta casa. Y luego dice, que el Hijo del Hombre podría tener un lugar donde manifestarse a su pueblo. Esto creo que puedes verlo en dos niveles diferentes. Primero, sí, el Hijo del Hombre se revela aquí en el templo. Lo vemos en la siguiente sección. Pero eso no es todo lo que implica, ¿cierto? Un evento real, de tipo literal. Pero luego hay ritual. Y una imagen simbólica del Hijo del Hombre apareciendo entre la gente. Eso sucedió hoy para nosotros. ¿Cierto? Esa es la experiencia del templo. Vamos al velo. Y el Señor se nos revela allí. Y así, miraría eso en ambos contextos, tanto en un contexto literal como en uno espiritual o simbólico. Ahora la semana pasada. O la semana pasada no lo sé. Hablamos de la idea de los amigos. Y el Señor llamando amigos a algunos. Otra vez. Como mencionamos antes, esto se refiere a nuestro tema, que es el pacto. Es sobre aquellos que han hecho un pacto, al menos mediante el bautismo. Llegamos al versículo 6, como nos dijiste en una revelación, llamándonos tus amigos, diciendo, reúne tu asamblea solemne como te he ordenado. Solo un poco más de confirmación sobre la idea de Él está hablando sobre la idea del pacto.
Y esto es lo que pasa en el templo. En el versículo 7, este es un pasaje que hemos visto a menudo. Dice, y como no todos tienen fe, buscad con cuidado y enseñad a otros palabras sabias. Buscamos palabras sabias en libros de calidad, aprendiendo por estudio y fe. Esta es una escritura muy importante que nos revela que se supone que debemos tener un deseo de aprender y educarnos. Y eso puede ser tanto educación formal como informal. Encontramos en otra escritura, por ejemplo, aquí en Doctrina y Convenios 93, algo muy similar. La gloria de Dios es inteligencia, o dicho de otra manera, luz y verdad. En Abraham 1, desde el principio, mientras habla de dejar la residencia de su padre, en el versículo 2 dice, y vi que había más felicidad y paz para mí. Anhelaba las bendiciones de los padres y el derecho que debía recibir para ejercer el mismo ministerio. Siendo yo mismo un seguidor de la justicia, también deseando ser alguien que tuviera un gran conocimiento y ser un mejor seguidor de la rectitud y tener más conocimiento. Ahora, esto está más vinculado al sacerdocio, pero es la misma idea, ¿cierto? Se espera que adquiramos un mayor conocimiento. Y hay mucho sobre esta escritura que no se menciona a menudo. No es solo sobre nosotros obteniendo más, expansión de nuestra mente y entendimiento, sino de la habilidad de ayudar a otros por eso. Leamos esto nuevamente aquí. Y como no todos tienen fe, no se refiere a ti. Se habla de otros. ¿Cierto? Buscad y enseñad palabras sabias con esmero. A medida que aprendes más, podrás ayudar a otros de manera más eficiente. Y eso es muy importante, ¿cierto? Volvemos a la idea, si miramos el verso 1, y muéstranos misericordia a tus siervos, que caminan bien ante ti. Piensa en los siervos de la parábola de los talentos. ¿No? Si tengo un nivel de conocimiento donde poseo dos talentos de plata, que serían mi conocimiento, y lo invierto en otros, entonces vuelvo con más para el Señor. ¿No? Ahora tengo más talentos de plata de conocimiento. Así que eso es realmente de lo que se trata. Necesitas aprender más, no solo para ti y tu testimonio, sino para ayudar y servir a otros. Y por supuesto, la habilidad, por ejemplo, de tomar las escrituras y estudiarlas a fondo, y enriquecerlas con la historia antigua, la historia de la Iglesia. El idioma, hebreo, griego, y filosofía, y también ciencia, y poder aplicar estas cosas. Literatura, ¿no? Entonces, vas a ganar un contexto cada vez mayor, vas a solidificar tu testimonio si eres fiel, si lo haces, como dice, busca aprender tanto por estudio como por fe. Y entonces podrás ayudar a otros también y ayudarles con su testimonio. Ahora, observa que al final dice que busques aprender incluso a través del estudio. Y también por fe. Uno de los problemas en la academia o en otros lugares, quienes que estudian mucho y realmente expanden sus mentes, es que olvidan la segunda parte de eso. Y a menudo tienden a sobreintelectualizar las cosas, lo que puede llevarles a dudar, perder su testimonio y abandonar la iglesia. Debes tener ambas cosas. Necesitas estudiar, ¿verdad? Necesitas aprender más y abrir los ojos. Pero también necesitas la fe para confiar en los principios del Evangelio. En el verso 11. Y de tal manera que podamos ser merecedores ante ti para cumplir las promesas. ¿A quién le habla Joseph Smith en esto? Por supuesto, a nuestro Padre Celestial, porque es una oración. Y aquí, mientras se dirige al Santo Padre, como se menciona muchas veces en esta sección, dice, y de una manera que podamos ser hallados dignos ante tu vista,
para asegurar el cumplimiento de las promesas que nos has hecho. Ese es el Padre, porque Él es quien posee la herencia y somos los herederos de ese estado. No heredamos lo que Cristo posee. No, Él es un coheredero de la herencia de nuestro Padre Celestial. Así que las promesas son esas. Podemos verlas como las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Es sobre la tierra prometida. Es sobre la gloria en el reino celestial. Ahora, algo que también interpreto aquí a medida que bajamos un poco más en la sección, es esta idea. Ten en cuenta que en el condado de Jackson, aunque esto es sobre Kirtland, lo que realmente preocupa a José Smith aquí durante esta dedicación es el condado de Jackson y los santos que están sufriendo una increíble persecución allí. Y así empiezas a entender esta idea de José Smith, y esto es nuevamente dado por el Señor a José Smith, sobre la libertad. ¿No? Libéranos de nuestros opresores. Hay frases así en esta sección. Y lucha contra nuestros enemigos. Al mismo tiempo, también dice que comprendemos que estos son seres humanos y debemos amarles y te pedimos que tengas piedad de ellos. Así que hay dos aspectos en esto. Ten venganza de nuestros enemigos, pero si puedes, ámalos. Ojalá cambiemos sus corazones. Pero creo que es importante entender esto. En el verso 27 dice que si alguien se levanta contra este pueblo, para que tu enojo se levante contra ellos. Refiriéndome a los de Missouri, y si ellos atacan a este pueblo, tú los atacarás. Lucharás por tu pueblo como lo hiciste en el día de batalla, para que sean liberados de las manos de todos sus enemigos. Así que eso es algo que, en ese tiempo, eso es importante para ellos. Aquí está la cosa. No ocurre nunca. Quizás sucedieron pequeños casos, pero en general esto no ocurre. No son salvados de todos sus enemigos, salvo quizás un descanso aquí y allá. Y así, ¿qué es lo que realmente ocurre aquí? Si descendemos un poco más, en el verso 32, por lo tanto, te suplicamos por una liberación completa y total de este peso. Rompe esto, Señor, quítalo del cuello de tus siervos, por tu poder, para que podamos levantarnos en medio de esta generación y hacer tu obra. Un poco más aquí. Simplemente colócalo un poco más cerca de aquí, por favor. Volvemos aquí. El testimonio del acuerdo. Además, hay mucho texto aquí en la sección 109 que también está en la 88. Regresa y mira la sección 88. Eso trata sobre Sión, una reunión de Israel. Y el templo que eventualmente estará allí. Es muy similar, ¿no? Este es el templo que se dedica aquí. Es el centro de la reunión. El pacto es clave. Vemos a los enemigos aquí y oramos por ellos en 43. Oh Señor, no nos alegra la destrucción de nuestros hermanos. Sus almas son valiosas. Es importante. Recordar siempre en tiempos de conflicto, por ejemplo, o si hay enemigos. Nuestra desventaja es no disfrutar la destrucción de otros. Eso es lo que pasó a los jareditas y a los nefitas. Después en 47, nuevamente sometidos. Pedimos al Santo Padre recordar a los que fueron expulsados de Jackson, Missouri, de donde proviene su linaje. De nuevo, hay cosas horribles sucediendo allí. Y quita, oh Señor, este pesado yugo de sufrimiento que les han puesto. Tú sabes, oh Señor, que han sido muy oprimidos y afligidos por malvados, y sentimos tristeza a causa de sus pesadas cargas. Señor, ¿cuánto tiempo dejarás que este pueblo sufra? Está bien, así que esto es lo que queremos entender. La respuesta es bastante larga. Un buen tiempo. Y aquí es donde surge esta idea que es justa para José Smith. Claramente, esto fue revelado por el Señor. Pero obtienes esta idea de una teología de liberación
Y es fácil caer en esa idea de un salvador político para salvarte del entorno físico de opresión que eres recibiendo. Qué fácil habría sido eso sin un profeta del Señor para los santos aquí. Para caer en la idea de liberación. Como los judíos, ¿no? Ellos tienen teología de liberación. Creen en un Mesías político que derrocará a aquellos que los oprimen. Hay mucha teología de liberación en Estados Unidos. Está creciendo rápidamente a través de numerosas denominaciones. Hay mucho de esto en América Latina. Lo vemos mucho en la Iglesia de Inglaterra. Es una reducción de la expiación sacrificial y el propósito de Cristo en redimir pecados y brindar oportunidad de avanzar. Hay muchas palabras sobre la opresión, pero lo que pasa no es, este yugo no se retira. ¿Cierto? Eso no es lo que pasa. Ese no es el objetivo de Jesús. No digo que nunca suceda. Obviamente, orarías cada vez que vas a la batalla, etc. De tus enemigos, orarías para ser liberado o para vencer, o lo que sea que busques en la batalla. Pero es importante entender que esto no es lo que pasa, y este no es el propósito primordial del Salvador, que es liberar a las personas de la opresión. ¿Cierto? Eso está muy lejos en la lista. Y creo que se hace evidente al ver esto. Incluso el Señor dándole esta revelación a José Smith y diciendo estas cosas, no pasa. Porque lo que quiere es un pueblo que esté en el camino del pacto y que sea fuerte en el camino del pacto. Él desea brindar oportunidades. No busque igualdad. No busca liberación de medios físicos en particular. No es una prioridad. En fin. La salvación no se trata de los enemigos. La salvación es sobre ti y se encuentra en directa correlación con tu relación con Dios y ese pacto para superar el pecado. Hay una gran diferencia. Ahora, en el verso 79. Y también esta iglesia para poner sobre ella tu nombre, el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesucristo? Es el Salvador ungido, el Salvador de nuestros pecados. Y ayúdanos por el poder del Espíritu, tu Espíritu, para que podamos mezclar nuestras voces con esos serafines brillantes alrededor de tu trono, con alabanzas cantando Hosana a Dios y el Cordero. Esto es, en efecto, una imagen del templo, donde Dios está en su trono y los serafines lo rodean. Se les puede considerar ángeles. En hebreo no deberían ser serafines, sino serafim. Y esos son los serpientes. Esas son las serpientes de fuego. Vemos un ejemplo de estos en Isaías 6 en otra visión del templo de Isaías. También encontramos esto en el Éxodo, con la serpiente de bronce que miramos para superar las serpientes de fuego que te muerden, ¿verdad? Y mirarías a fuego aquí como algo tóxico. Así que somos parte de ellos. Los serafines actúan como ángeles, por así decirlo, para el trono de Dios. También son guardianes. Así lo verías. Son guardianes, y nosotros unimos nuestras voces a las suyas. Participamos en el proceso. Lo importante de ver en tantas imágenes del templo y visiones es que, al igual que Lehi en Prin Nephi 1, se abre el libro de Mormón. No, él ve a Cristo. Observa el trono de Dios. Ve a los 12 a su alrededor en grupos de ángeles. Existe una jerarquía que es esencial comprender. Y participamos. Participamos en esa visión porque estuvimos presentes en el consejo en la vida premortal. Esa es una doctrina clave del Evangelio de Jesucristo.
Los deuteronomistas querían aplanar la jerarquía y quitar a todos los ángeles y eliminar la deidad y crear algo más como un Jehová que era un Dios único sin aquellos en la vida premortal que existieron con él. El Evangelio de Jesucristo debe incluir esa jerarquía. Eso cambia nuestra relación con Dios, y que éramos parte de ese plan, y que hoy seguimos participando en esa jerarquía como servidores según se detalla aquí. En la sección 110 solo mencionaré un par de cosas. Primero que nada, volvemos a tener esta visión. Debemos pensar en términos de visión, ¿no es así? Y las palabras aquí y la comprensión aquí están viendo una visión aquí. Verso 1. El velo fue removido de nuestras mentes y nuestros ojos se abrieron. Vimos al Señor de pie sobre el borde del púlpito. Ante nosotros y bajo sus pies había un pavimento, de un dorado puro, como ámbar. Bien, así que la primera visión es la del Hijo del Hombre manifestándose en el templo. Fíjate en el verso 3. Obtenemos otro título de Dios aquí. Es Jehová. Así es, el gran yo soy. Observa el siguiente verso en el verso 4. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Soy el que fue sacrificado. Soy tu defensor ante el Padre. Eso es. Para mí, eso no es una casualidad. Fíjate en el verso 9, que obtenemos el término dotación. No hubo una dotación completa que se ofreciera aún, pero había algo llamado dotación. No era la plenitud de los pactos. Pero en el verso 9, sí, los corazones de miles y decenas de miles se regocijarán grandemente como consecuencia de las bendiciones que serán derramadas, y el don con el que mis siervos han sido dotados en esta casa. ¿Con qué están dotados? Pues con poder, y eso se refiere al sacerdocio, que abarca a hombres y mujeres. Así que es nuevamente importante entender que los críticos de la Iglesia piensan que José Smith se mezcló con los masones en Illinois y luego extrajo el templo de allí. Eso es ridículo. ¿Cierto? Eso no implica que no haya aprendido algo de eso sobre cómo podría funcionar aquí. Porque los masones hacen cosas parecidas a las que hacemos en el templo. Pero desde el principio, antes de que José Smith reciba o vea las planchas de oro. Con Moroni ya le está diciendo y ya está recitando a Malaquías. No, volviendo los corazones de los hijos a los padres y viceversa. Ya se trata del espíritu de Elías y del trabajo en el templo. Antes de empezar, es un enfoque y hay líneas y preceptos que puedes ver. La doctrina aquí, o en la doctrina y convenios, y al revisar los comienzos del libro de Abraham y al considerar el libro de Mormón, y al mirar la historia de la Iglesia, ves que esta noción del templo se presenta línea tras línea y precepto tras precepto. Así que pasamos al acto 2. Correcto, básicamente el telón baja, el telón se levanta de nuevo y ahora tenemos a Moisés, quien trae las llaves de la recolección de Israel de las 4 partes de la tierra. Piensa en los 4 ríos de la historia del jardín del Edén. ¿De dónde provienen? Vienen del árbol de la vida, desde el centro del Santo de los Santos. Eso se dirige a las 4 partes del mundo. Y luego, después de Moisés, acto 3. Llega Elías. En el versículo 12, Elías entregó el evangelio de Abraham, dando importancia a nosotros y nuestra descendencia. Todas las generaciones futuras serán bendecidas. Esto se relaciona con un nuevo y eterno convenio. Ahora, ¿quién es Elías? No lo sabemos. No sabemos quién es Elías. El Elías de Joseph Smith no es Elías. ¿Verdad? La transliteración de Elías, el nombre hebreo Elías, es Elías. Así, al hallar Elías en el Nuevo Testamento griego, en inglés se traduce como Elías, pero para José Smith no son la misma persona.
porque ve quién llega justo después de él. Después de que esta visión se cerró, otra gran y gloriosa visión se nos presentó, porque Elías el profeta fue llevado al cielo sin morir. Estuvo ante nosotros y dijo, y quiero leer esto. En el verso 14 ha llegado el momento, que fue mencionado por Malaquías, de nuevo volviendo a Moroni, afirmando que él, Elías, será enviado, antes del gran y terrible día del Señor. Aquí está. Aquí está Elías. 15. Para que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con los padres, para que la tierra no sea maldecida. Esto es clave. Una pieza aquí, en la rueda de la revelación y de las llaves y del sacerdocio. Y dado que Elías viene antes del gran y terrible día, versículo 16, lo que se dice aquí es, por lo tanto, las llaves de esta dispensación están en tus manos, y por esto puedes saber que el gran y terrible día del Señor se acerca, hasta en las puertas. Eso es algo importante, ¿cierto? Un evento importante. Es el cumplimiento de la Escritura. Eso es la conclusión de lo que Moroni platicaba con José Smith. Cuando se le mostró. Cuando todo se inició. Después de la primera visión, claro está. ¿Qué observamos aquí? Una estructura de jerarquía. Vemos al Salvador acercándose, junto a otros importantes, los arcángeles o líderes de dispensaciones, que están presentes, dando las llaves del sacerdocio, para que ciertas cosas se hagan. Una estructura jerárquica que se establece. Siempre vemos esto, y centrada en el templo con estas visiones y con nuestra experiencia en el templo. Esa jerarquía es la más alta. Siempre cuestiono a aquellos que buscan de alguna manera derribar esa jerarquía, deconstruirla, criticarla, porque somos parte de eso. Realmente somos parte de esa jerarquía. Esa jerarquía implica orden. Significa creación. Es la luz que brilla en lo profundo. Vemos la idea de una jerarquía fluida y una estructura del sacerdocio que es constante en las Escrituras. Gracias por oír.